Hola, ¿cómo están? Les saluda Salomón y estamos en una entrega más de Visceral Podcast, el podcast donde conocemos al ser humano detrás del personaje. En esta oportunidad me siento muy agradecido de anunciar que tenemos la gran oportunidad de entrevistar a José Villanueva, un empresario y gerente general de Memimo, esa cadena de heladerías que hemos visto por la ciudad y que ya tiene actualmente 3 puntos de venta y una fábrica de producción. José, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos sentimos muy felices de tenerte aquí. No, muchas gracias por darse el tiempo y bueno, estamos acá para poder compartir lo que sea necesario en lo que toque, lo que se pueda aportar, ¿no? Genial. José, me gustaría que iniciemos esta conversación conociendo acerca de tu historia. Cuéntanos, por favor, cómo se hizo José Villanueva, cómo es que llegas a gerenciar tal vez la heladería más importante de los últimos años en la región. Quisiéramos conocer cuándo empezó la historia, si tuviste caídas en el emprendimiento o cómo inició todo. A ver, primero, o sea, creo que siempre me he cuestionado esta pregunta si es que uno nace siendo emprendedor o se forma siendo emprendedor, creo, ¿no? En estos años creo que uno nace siendo emprendedor. Durante los años creo que sacas los destellos y realmente sacas tu potencial. Yo me acuerdo que ya de muy niño, pues yo solamente crecía con mamá, mi mamá es profesora, y bueno, eso nos hizo que tal vez nosotros crecimos en muchas necesidades, porque el sueldo de los profesores, si bien es cierto, no es tan alto, y bueno, en ese entonces yo de niño no lo sentía, pero ya más adelante me fui dando cuenta que no era realmente el estilo de vida que quería tener. Pero tengo algunas cosas bien marcadas de niño en lo particular. Cuando mi mamá, creo que en ese tiempo, creo que todas las mamás pues miraban novelas y esas cosas. Y yo me acuerdo que mi mamá miraba pues siempre la historia de la chica que se conoce con el millonario y hace esas cosas, ¿no? Y como comienza a avanzar su vida. Ese tiempo yo me acuerdo que miraba dibujitos y mucho. Te estaba hablando pues cuando tengo pues cuánto, 6 años, 7 años. Y yo le decía, mamá, primero le dije, yo quiero ser científico. Y mi mamá me dijo, no, es imposible, que acá en Perú no se puede. Y después le dije, mamá, ¿sabes qué? Entonces yo quiero ser millonario. Le dije, yo no sabía qué era ser el tema de ser millonario, eso. Y me dijo que tampoco se podía, que era complicado, que para eso teníamos que tener una empresa. Y yo le dije, pues, en mi inocencia, le dije, mamá, entonces, ¿por qué no haces una? Y cuando yo ya estoy grande me la das. Y me dijo, no, que ya más adelante. Y entonces durante ese camino creo que el tema de ser emprendedor lo tenía, pero hay algo que me costaba como una limitación, tal vez ahora se cuenta un poco más, pero yo tengo una condición que es síndrome espectro autista, que es el tema del síndrome de Asperger. Y entonces en colegio tal vez yo no me hallaba con mis compañeros, me aburría hablar con las personas de mi edad y siempre me gustaba hablar con personas más adultas porque me gustaba la información. Y ese era uno de los detalles, ¿no? De ahí me acuerdo muchas cosas de niño. Mi mamá cocinaba algo, vivíamos en la Merced un tiempo, mi mamá cocinaba algo y yo sacaba lo que ella cocinaba y a mis vecinos lo solía vender, o sea, les ofrecía y las personas, o sea, yo creo que me compraban por colaboración o por eso, no era vender porque ni siquiera hablaba, solamente, y tengo esto, les decía y me daban algo, ¿no? Y me pagaban. Y después de ello, avancé así muchas cosas. O cuando viajaba a Lima, mis tías tenían avícolas y yo miraba que ellas vendían pollo, ¿no? Y me gustaba juntar las moneditas y armar así en torrecitas. Dije, oye, chévere, bonito, todo esto lo que se ve. Y después de eso, yo me acuerdo que en mi casa mi tía hacía ponchecito con huevos, o sea, para nosotros, ¿no? Con grajeitas. Y un día, tía, ¿por qué no hacemos eso y en su puesto lo vendemos? Y en colaboración, yo digo, tal vez alimentando mi infancia, me pusieron vasitos así descartables con un ponchecito con huevo con grajeitas y lo comencé a vender. Me acuerdo que ese tiempo me daban 50 céntimos, 20 céntimos. Pero pues para mí era algo de dinero, ¿no? ¿Qué edad tenías? Yo debería haber tenido ahí 8 años, 9 años. Pero, o sea, ahí pasa una brecha muy, muy, muy fuerte, ya que mis papás han sido separados desde que antes de que yo nazca. Y yo tenía la ilusión siempre de ver a papá.
O sea, como cualquier niño, ¿no? O sea, yo voy a ver a mi papá una vez al año. ¿Vivía en otra ciudad? Sí, mi papá es policía, vive en Lima. Y entonces ¿Tú creciste aquí, en Huancayo? crecí en la Merced y luego me vine acá a Huancayo. Ya para la secundaria casi vine acá a Huancayo. ¿Y lo veías una vez al año? Una vez al año lo miraba. Entonces me mandaba algo de mensualidad. Yo entiendo, no sé cómo mi mamá habrá hecho alcanzar porque tal vez lo que me mandaban no era algo fuerte, era muy, muy, muy bajo. Y mi mamá sí se las ingeniaba. Yo sentía que no me faltaba nada. O me alimentaba de mi creencia mucho mi mamá. A veces me decía esas cosas que tal vez yo alucinaba mucho de niño, pero en algunas cosas sí yo no sentía necesidades de, por ejemplo, me faltaba un juguete o algo. Sentía que tenía lo necesario. Y ¿Crees que tu síndrome ayudó? yo en ese momento no lo supe. Yo recién me entero de esto hace 3 años. Porque en realidad, mira, yo tengo 5 hermanos, 2 de parte de papá y 3 de parte de mamá. O sea, mis 3 hermanos de parte de papá tienen la condición. Man, ya. Entonces, claro, pero, o sea, a mí sí me costó algunas cosas. Me costaba muchas cosas. Me acuerdo, a mí no me gustaba escribir. Me acuerdo que en colegio las profesoras incluso me castigaban duro. Pero casi todo, por ejemplo, toda la secundaria no me gustaba escribir. O sea, solía memorizar mucho las cosas. Y ya, eso pasó. Pero, o sea, lo que te cuento, mi papá también, yo creo que tanto mamá y papá juegan roles muy importantes en tu vida. Y creo que todo en esta vida hoy en día ya entiendo que hay un propósito. He hecho muchas cosas para entender por qué mis papás se separaron o por qué yo no tuve ese cariño. Me metí a cursos de liderazgo, psicología, me metía porque sentía que era algo que yo no terminaba de resolver. Y hasta me metí a hacer ayahuasca. Y eso creo que fue lo que me ayudó en realidad. Esto fue hace 4 años, 5 años recién. Cuéntanos esa experiencia, José. Mira, en el tema de la ayahuasca fue muy, muy bonito porque había llevado muchos procesos de liderazgo, de desarrollo personal antes, pero todos hablaban de metas, objetivos y eso. Y yo ya eso ya me lo venía planteando no desde ahora, sino desde años atrás. Claro, a otras personas siento que eso profundizar les ayudaba mucho, pero yo sentía que a mí no me ayudaba mucho porque ya era parte de mi estilo de vida. Una vez se fue a la selva a hacer ayahuasca y ahí entendí muchas cosas. El tema de la espiritualidad, entendí algunas cosas. Ya no me preocupé tanto por los objetivos, sino por la persona. Porque antes estaba enfocado a esto hacer y de esta manera y me estaba olvidando de vivir y disfrutar las etapas de mi vida. Pero en el ayahuasca entendí algo, o sea, vi pasado, presente y futuro y era algo muy bonito porque entendí por qué mi papá me había dejado y ahí lo vi, o sea, clarísimo por qué me había dejado y entendí por qué sufría mucho él y él en el ayahuasca me mostró que si él no me dejaba no me iba a convertir en la persona que me estoy convirtiendo y que él decidió de alguna otra manera jugar ese rol de villano para yo convertirme en quien era y que yo recién lo iba a entender como que a esta edad y que toda la vida íbamos a vivir como que en prejuicios y juzgados y cosas así. O sea, eso yo lo entendí. Ahí como que recién creo que, no solo creo que perdoné completo a mi papá, sino también me entendí yo mismo. Pero fue muy bonito porque cosas grandes que mi papá a veces, a pesar de que no conversábamos o no conversamos mucho porque él es muy frío, me dio mucho, a mí de niño me dio mucha desesperación y por el tema de querer reconocimiento de él. Eso y algo grande que me dio es que él me inscribió en una academia cuando yo tenía 11 años y que era de la policía y en esa academia nos llevaron a conocer a 2 fábricas. Nos llevaron a conocer la fábrica de Bimbo cuando yo tenía 11 años. Todos los niños alucinados agarrando las golosinas porque, oye, ¿quién no quiere sus...? Tú veías negocio. Exacto, yo miraba toda la industria, las fajas y todas las cosas como dije, yo algún día quiero tener eso, algún día quiero hacer esto. Y los niños, o sea, no les podía hablar eso porque no me van a entender. Y mira, y de ahí ya quedó la otra fábrica que íbamos a llegar a visitar, que no llegamos a ir porque no sé qué pasó, algo de gestiones del lugar donde me inscribieron. Era la fábrica de cola real. Hoy en día, uno de los mentores que tengo, o que casi esporádicamente le hablo, es Carlos Añaños, ¿no?
que él es uno de mis mentores que constantemente a veces le pregunto y me da consejos. Dije, yo creo que ha habido un poco de destino en esas cosas. O sea, creo que vivimos en un mundo que es como que cuando tú vas al cine ves en 3D, ¿no? Siento que si ajustas cosas puedes conectar esas cosas. Yo creo que después de la ayahuasca comencé a entender más eso. ¿Te volviste más lógico también, tal vez? Lógico creo que era, pero creo que más intuitivo. Eso es el detalle. ¿Cuándo empezaste a emprender, José? Bueno, como te he comentado desde niño, iniciaba, pero era muy... O sea, un niño no tenía secuencia, no hace algo y lo deja. Claro. Yo a los 14 años comenzaba a vender cuyes para Lima, porque yo veo un pueblito que se llama Muquiao, de ahí viene. Yo me quedé un tiempo ahí, porque mi mamá viajábamos a la Merced y mi mamá tuvimos un accidente de tránsito. O sea, yo a los 6 años tuve un accidente de tránsito donde muchas personas fallecieron y fuimos uno de los sobrevivientes. O sea, para mí a los 6 años ver eso, para mí fue muy, muy traumático, ¿no? Y ya me daba miedo subirme hasta un carro, y eso me causó traumas incluso para subirme a un avión después, más adelante. Pero me quedé con mi abuela, por eso amo mucho a mi abuela constantemente. En todas mis historias tengo que ver mucho con ella porque yo crecí en el campo. Yo creo que eso, crecer en el campo con los animales, yo de niño creía que los animales me entendían, pero creo que con la condición fue como terapia indirectamente para mí. Y entonces, y eso me causó mucha emoción, pero así centrando, como si mencionábamos ahí, yo me quedé ahí, como miraba a los animales. Más adelante yo comencé a emprender a los 14 años porque más que el dinero me gustaba, me llamaba mucho el tema de la acción, de hacer, de concretar o de apoyar personas. Lo que me mueve a mí no necesariamente es el tema del tema económico. A mí me mueve el tema de poder ayudar personas. ¿Y cómo vendías? ¿Llevabas del pueblo a Lima y en Lima? Como mis tías tenían avícolas, entonces yo lo que hacía, tía, le llamaba por teléfono y decía, claro, con ese tiempo había teléfonos públicos, ¿no? Le decía, le decía a mi mamá que le llamara y le decía, oye, tengo esto, estoy creando mis cuisitos y ofrécelos. Y como era de campo, claro, ni estaban en buenas zonas, mis tías les iba bien con la avícola. Me buscaban clientes, ¿no? Y cada cierto tiempo, cada 2 semanas, o sea, y mandaba para Lima, ¿no? Me los mandaba mataditos, con su perigilito ahí para que dure, para que llegue para Lima en encomienda, los mandábamos. Y así. Eso en vacaciones. No, yo lo tenía ahí, como mi abuela vivía ahí, me apoyaba. Porque 14 años estabas todavía en el colegio, ¿verdad? Claro, o sea, mi abuela me ayudaba con el negocio, pues, ¿no? Ah, tú lo manejabas como que a distancia. Ajá. Interesante. Algo así. O cada vez que yo venía ya pues también le daba lo que quedaba, me daban algo, no es que me llevaba también el 100% de la totalidad. Pero para mí, o sea, era eso. O cuando estuve acá ya en el colegio, en el Ramiro, yo me acuerdo que yo me comía esos chocolatitos, los Bimbos creo que venían con juguetitos adentro. Yo iba a segundo, tercer grado y se los vendía. Entonces el juguetito, pero yo me comía el chocolate, ¿no? Entonces yo trataba de... Yo me acuerdo que tenía en mi colegio 50, 100 soles, o sea, y creo que para eso, para una edad, o sea, que estamos hablando en segundo, tercera, de secundaria, es tener algo, ¿no? Los demás, o sea, tienes tus propinas, ¿no? Pero siempre me gustaba tener. Y cuando ya terminaste el colegio, tienes que tomar el camino que solemos tomar, ¿no? O estudio o me voy a trabajar. ¿Cuál fue tu situación? Mira, ese negocio se me cayó, pasó, a largo me robaron y no funcionó bien ese negocio. Y creo que ya uno entra en una etapa de stand-by, o sea, ya me olvidé de ser emprendedor. Y lo que pasa es que como yo tampoco salía mucho porque tenía a mis hermanos de parte de mamá, tenía que cuidarlos. Entonces ayudarles con sus cosas, con sus actividades, o a veces lavarlos, o cambiarlos, o alistarlos. Hice la vida de papá para mis hermanos, porque el papá de mis hermanos trabajaba lejos, y entonces yo no podía mucho salir. Y entonces esa etapa creo que se me cortó varios años, y efectivamente no me tocó, ya cuando uno está en cuarto de secundaria, quinta de secundaria, ya te comienzas a dar cuenta de la realidad de las cosas, porque tus amigos te dicen, oye, me voy a estudiar a Lima, me voy a estudiar, y yo en un día, mi papá, viajamos con mi mamá y me dijo, quiero estudiar en negocios en la de Lima, le dije.
Y mi papá me aterrizó de segunda, me dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar eso. Si quieres estudia en estatal. Y, o sea, sí me dolió muchísimo porque dije, ahí sentí como que mis posibilidades se fueron al piso y yo dije, pucha, ¿qué hago? Y me entró un momento pues de crisis, no sabía qué hacer, postulé a la policía, dije, bueno, seré como mi papá entonces, ¿no? Postulé a la policía, pero tenía como 18 años, no tenía claro las cosas. Postulé a la policía, eh, estaba casi en la etapa final, tenía buenas notas esa época en todos los rankings, y entonces, pero en la última etapa eh, me dio algo así como que depresión porque mi papá tomaba mucho, o sea, toma mucho. Y entonces, yo me enteré que él pidió permiso supuestamente para venir los últimos días ya para mi último examen y no vino. En la academia para la No, policía. ya postulando a la policía, a la escuela de policía. Ah, ya, ok. Entonces, y él, se fue de juerga y entonces dije, pucha, no he estado acá y siempre que lo necesito en algo así importante no está. Y yo, la primera vez que yo me desmayé y perdí el conocimiento en mi examen. Y ya había acabado incluso el examen media hora antes, pero no llegué a rellenar las cosas. No llegué a rellenar mi examen. Agarraba, tenía los lápices, se me rompían las puntas y mi tajador, todo en la desesperación, hasta rompí el tajador. Y lo que me acuerdo último, estaba con las puntitas tratando de pintar y llegar, y le entregué, pues no llegué a entregar el examen. Ya estaba frustrado porque en esa época pues ya te suelen comparar, creo, tu primo es tal, tú esto es tal, tú eres tal y tú no eres nada. Y esa etapa fue un poco de mucho aprendizaje, porque de ahí dije, pucha, ¿qué hago? Un año más. Y me metí a estudiar Derecho. Dije, bueno, estudiaré Derecho porque siempre me gusta el tema de la justicia o el tema de la imparcialidad. Y entonces me metí a estudiar Derecho. Me gustaba, pero no hasta el 100. Había algunos profesores dentro de la universidad cuando estudiaba en la UPLA que me llamaban la atención, pero era porque enseñaban derecho comercial o derecho empresarial. Y dije, esos pucha, quería estar, y ahora sí me doy cuenta por qué me gustaban, ¿no? De ellos. Pero los demás como que siento que no me atraía. Y sentía que no iba con mis valores esa carrera, por ejemplo, en lo personal. Y ya entonces, y ya de ahí te estoy hablando 18, 19, 20, a los 20, así como que yo comienzo a agarrar fuerza, creo que a los 20, 21, y como que ya me más sensato, ¿no? Porque ya veo que todos ya van ya pues por la mitad de sus carreras o algunos acabando. Y a mi mamá le hacían sentir mal, mis tíos me dicen, oye, tu hijo no es nada. Y siguen lo mismo. Yo me metí a hacer mi carrera como en las redes de mercadeos y pensé que ahí me iba a ir bien. Doy gracias ahí porque ahí aprendí a hablar, porque yo no sabía hablar. A vender también. A vender, no sabía, o ahí a liderar. Y ¿Cuánto tiempo? me dediqué yo varios años, casi 4 años, 4 o 5 años. ¿Llegaste a hacer plata? Eh, creo que, creo que gasté más de lo que yo gané. O sea, o no sé si llamarlo como un gasto, porque toda la plata que yo generaba lo reinvertía en educación. A raíz de eso, hoy en día los contactos que yo hice fueron muy buenos, porque varios de mis amigos no continuaron en ello, pero se hicieron muy grandes empresarios. Pero emprendimos ahí. Y ahora tengo sus amigos que son hoy, que para algunas personas es complicado hablar con ellos, pero para mí fuimos amigos antes. Y entonces conversamos, y, oye, ¿qué tal? Estoy en tal negocio, estoy en importación, estoy en diferentes proyectos, están mis amigos. Varios de mis amigos sí se hicieron millonarios, no con las redes, con otras cosas, pero varios sí ya lo lograron. Y ya de ahí conversábamos con todos esos detalles, pero sentía que algo me faltaba. De ahí me di cuenta muchas cosas, porque tal vez no estaba en el contexto, con la gente correcta, o tal vez el círculo que yo me rodeaba no era la gente que tal vez, por más que quería hacer esa oportunidad, pues no tenía la economía para hacerlo. Y yo me comenzaba a hablar a gente adulta. Gané un viaje a Colombia y ahí me cambió la vida. O sea, tenía 21 años, gané un viaje con Con redes. con redes. Gané un viaje y en Colombia conocí otro mundo. O sea, para mí conocer chicos de 20 años o 21 años ganando 3.000 o 4.000 dólares era irreal. Porque mi contexto me decía que no era posible, porque, o sea, mi contexto antes era maestría, doctorado, y ahí vas a ganar eso. Y hoy en día, incluso hay personas con eso, ni lo ganan. Y entonces, pero ahí comencé a conocer otro mundo que era el tema empresarial, y me comenzaba a empapar más, el tema del liderazgo.
algo que sí me quedó claro en eso era de que nada que intentes durante 10 años no vas a terminar, o sea, si seas malo, tarde o temprano vas a terminar siendo bueno, si te dedicas 10 años en algo. Y ya me estaba comenzando como que a ir bien en eso, como se llama, con las redes. Eh, y con mi socia, con uno de ellos, o sea, uno de mis amigos nos presenta a una persona y nos termina jugando mal, nos termina Estafando. estafando con casi $13,400 o $13,600. Te estoy hablando tener 23 años. Eso primero, ese dinero no era mío, era el dinero de la familia de mi socia y era algo que yo en la vida, a esa edad, yo lo podía tener. Nunca lo había visto, o sea, yo ni un básico había tenido. Y tal vez ¿Era una inversión? era para invertir en un proyecto de así como un evento de traer ponentes y se iba a vender las entradas. Y con eso pues se iban a recaudar los fondos, pagando todos los gastos a los ponentes, se iba a reponer pues no el tema del dinero, ¿no? A nosotros. La cosa es que ese evento nunca se dio, el brother se fugó del país, se llevó mucho dinero, muchísimo. Eh, Estafó a muchas personas y yo pues quedé en la nada. Yo lo llamaba, le decía, oye, ¿cómo? Y de ahí me di cuenta que a veces así tengas un contrato, porque yo tenía un contrato notarial con él, hay cosas que a veces no se puede hacer. Quiso meterse con mi familia, amenazando, cosas así, así dije, ya bueno, es plata, ya lo perdí, pues. Y eso a mi socio y a mí nos desgastó muchísimo, muchísimo, porque ella se esforzó por pagar ese dinero, porque era el dinero que era de su familia, que justo da la casualidad que tenía en una cuenta que le depositaban y con ese dinero cogimos. Y en nuestra inocencia dije, oye, este negocio pinta bien. Y justo uno de mis amigos que te digo que le va muy bien, invierte en ese negocio. Y dije, pucha, si mi amigo que toda la vida le va bien, invierte, es como copiarte un examen, ¿no? Es decir, si él la aprueba, yo también voy a aprobar. Y justo en eso, le estafan a él y me estafan a mí. Vaya. Y entonces, pucha, pero mi amigo tenía otro respaldo económico, pues, ¿no? Yo no, ni siquiera era mi plata. Y eso, pues, no, terminó detonando. ¿Te hizo dejar las redes? Sí, dejé todo. Me dio una etapa de una depresión muy fuerte. Y yo me puse en casa y dije, aquí pasa algo. Me vuelvo loco, me vuelvo brillante. Dos cosas. Porque no había hecho nada, me cuestionaba mis cosas. Estaba incómodo con mi estilo de vida, estaba incómodo con todo. Pero sentía que no avanzaba. Sentía que por más que trabajaba, por más que hacía, no salía de donde estaba. No, y dije, ¿por qué no salgo si me esfuerzo? Si estudio, si leo, si investigo, no avanzo. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Y vi a otras personas que sí progresaban y yo no. ¿Qué no estoy entendiendo? Decía. O soy tan malo en lo que hago que uno se cuestiona. Dije, ¿por qué no avanzo? ¿Qué estoy haciendo mal? A raíz de eso comenzamos a hacer varias cosas. Yo intenté durante esos años, o sea, 7 años negros he tenido yo. O sea, 7 años donde intenté muchas cosas. Y todo quebraba, todo quebraba, todo quebraba. ¿Al mismo todo. tiempo que las redes o Sí. después de las redes? También incorporado, he hecho muchas cosas durante ellos, pero las redes era lo que más le dediqué más tiempo. Y, y no me funcionaba nada. Yo decía, ¿pero por qué? Y no entendía el mercado, ¿no? No entendía el consumidor. Y no le daba un valor agregado, pues un producto que realmente las personas realmente necesitaran. Y después de eso, te estoy hablando 23 años. Ya tenía 23 cuando me pasa. Y casi en ese rango yo pues con mi socio andando y un día pues lo veo en el Open Plaza, un amigo de mi salón y me dice, oye mira, estoy abriendo mi cafetería, mi pastelería. Debajo de las escaleras había uno que se llama Cremo Coffee. Ahora está dentro de todos. Y me dice, o sea, me cayó un baldazo de agua fría porque dije, pucha, no es que me comparo, pero yo sentía que yo me esforzaba más que él. Y dije, ¿por qué yo no puedo? ¿Te esforzabas más que él o te considerabas superior a él? No, yo creo que me esforzaba. Yo no creo que me puedo considerar superior a nadie. Creo que todos tenemos inteligencias diferentes en diferentes áreas.
pero sentía que me esforzaba. Y sí, o sea, vamos a ser honestos, o sea, si tú tienes una idea ideal y tienes el dinero, o sea, obviamente tienes más capacidad de arranque. O sea, es una realidad. Entonces, o tienes que ser muy talentoso con cero a hacer algo. Y, y yo no me consideraba tan talentoso. Y entonces yo lo miraba y me sentí triste, volví triste. O sea, me sentía feliz por él. Me acuerdo que comenzaba a vender y yo fui a Totus y le compré platitos y dije, oye, porque no tenían que vender, la gente le pedía. Y dije, pucha, a mí no me gustaría que, o sea, no tener que vender. Entonces fui y le compré platitos descartables. Oye, mira, toma, yo te digo, tenía 10 soles en el bolsillo. O sea, y tal vez gasté mis únicos 10 soles para comprarle algo para que él venda. O sea, y siempre para su negocio. Porque, o sea, a mí me gusta cuando alguien emprende. A mí me gusta cuando a alguien le va bien. Pero, o sea, llegando ya a casa y fue caminando, o sea, dije, me sentía mal porque dije, ¿por qué yo no? ¿O cuándo me toca a mí? ¿Qué pasa? Y, y entonces, de ahí me presentó a su socio, y él hoy en día se fue un gran amigo mío. Él es broker ahorita de exportación de café y cacao. Y él es el que me enseñó la modalidad de cómo entrar a los centros comerciales. Fue muy bueno, me enseñó, me presentó a la gerencia, todo, más adelante, pero ahí pasa, ¿no? El tema de que en ese lapso yo ¿De estaba, qué año estamos hablando? yo te debo estar hablando, yo tengo 33, o sea, te estoy hablando cuando tenía 24 años. Ya 2014 más o menos. Sí, debe ser. Y entonces me sentía un poco frustrado, ¿no? Porque sentía casa, mi mamá me dice, ya ves, mejor búscate un trabajo. Alguna curiosidad, yo te digo, o sea, nunca nadie me contrató, nunca nadie trabajé para él. Nunca nadie me dio la oportunidad de trabajar, por más que me presenté a trabajos, nunca nadie. Me acuerdo que cuando nos estafaron, y un día fui al Internet y dije, oye, quiero trabajar acá. Fui cambiadito, todo, quiero buscar trabajo, aunque sea algo. Yo saqué pluma y dije, pucha, voy a pagar en 6 años la deuda. Y por ahí no era, dije, pucha, ¿qué hago? Y andaba desesperado. Y, y tenemos una discusión con mi socio y me dijo, pucha, la plata tenemos que conseguir. Yo te creí en ese proyecto, me sentía muy mal, o sea, muy mal, o sea, no sabía qué hacer, desesperado. O sea, yo no tenía un perro que me mordía, sino tenía un dinosaurio atrás que me iba a morder si no tenía que hacer algo. Y, o sea, no dormía bien, estaba con depresión, estaba muy, muy complicado. La salud se me había afectado feo. Y, y hay una discusión, me acuerdo, que me dice, oye, ¿por qué no vendes helado? ¿Por qué no vendemos helados? Me dijo. Y ella me dio o sea, helados. Dije, pucha, sí, bacán, ¿no? ¿Por qué no helados? Y yo llegué y entonces lo fácil que haces, agarras Google, YouTube, que es lo primero, helado, ¿no? Entonces yo quería hacer los helados así de conito, pues no, los de leche. Y, y entonces un amigo mío me dijo, ¿qué vendes? Y yo dije, pues helados, ¿no? Un amigo, un profesor de la universidad me dijo, ¿qué vendes? Helados, no, el helado es tu producto, ¿qué vendes? Tú puedes vender experiencia, puedes vender diferentes cosas. Y eso fue un detonante para mí llegar a mi casa y comenzar a investigar. Pero, o sea, yo me iba. Lo curioso es que, por ejemplo, en el negocio que yo tengo, hasta el día de hoy yo no me metí ni un sol de inversión. Y casi todos los negocios que ahorita he tocado o he ayudado, es que aprendí sin plata a hacer cosas. O sea, ya me di cuenta que con el talento puedes hacer muchas cosas. Y, y comencé a venderle, armé todo el proyecto de la heladería, todas las cosas, me tomó casi un año. Me acuerdo que tuve mucho apoyo de la familia de mi socia. Les conté lo que habíamos equivocado, el error que habíamos cometido. Fueron muy comprensivos y me dijeron algo, o sea, por algo somos muy mayores, ¿por qué no nos preguntaste? Y a veces uno peca de soberbio porque cree que ya lo leíste, ya lo investigaste y te va a ir bien, ¿me entiendes? O sea, y yo en mi pensamiento de chibolo era decir, oye, con esto, con lo que yo gano, lo primero que voy a hacer me voy a comprar un BMW, porque yo había visto un BMW Serie 4, Coupé en Lima, y dije, yo voy a comprar eso. Y igual, o sea, yo entendía algo, que todo llega a su tiempo, y si me iba bien en ese negocio, y compraba el carro al final de ganar las utilidades, porque sacaba ese dinero, me podía haber pasado otra cosa. Hasta pude haberlo chocado, lo hubiera perdido, o hubiese alimentado más mi incoherencia, mi lado de chibolo tonto. Yo pienso eso. Y hoy en día soy más sensato con mis cosas, ¿no?
más aterrizado en muchas cosas, claro, con errores y todo, pero eso pasó. Desarrollé el proyecto y justo llegaba a Lima, me acuerdo que había armado el proyecto y no encontrábamos un nombre para la heladería. Yo desarrollé, quería hacer primero los helados tipo Pinberry, pero las máquinas estaban carísimas, están $28,000, son muy costosas. Y yo decía, pues, yo armo todo el proyecto, yo armaba siempre el proyecto como si yo tuviera la plata. Y siempre, nunca dije, oye, resuelvo primero todas las cosas, lo más difícil, y después, oye, la plata, al final veo el dinero. Y ya después, eso siempre actuó, la plata siempre la encontraba después de otras formas. Y me acuerdo que hice ese proyecto, muchas personas se reían de lo que yo quería, de lo que yo comentaba que quería hacer. Cuando terminé, pues llegamos al concepto de me mimo. ¿Por qué me mimo? Porque hay una historia ahí antes para meterme el nombre. Cuando yo tenía 7 años y como te mencionaba, miraba solamente una vez a mi papá, una vez al año, entre 7, 10 años, ese rango. Yo me acuerdo que había llegado, lo había visto a mi papá. Yo estaba con mi viviris, mis sandalitas, todo flaquito. Yo era flaquito, flaquito, flaquito. O sea, y me acuerdo que, papá, le dije, mira, era en Villarjardín, en Lima, y mi papá pues lo miraba y decía, yo voy a pedir un helado. A mí siempre me gustó el helado desde niño. Entonces le voy a pedir un helado. Y yo le decía, papá, ¿qué tal? Yo me acuerdo hasta cómo estaba mi papá vestido. Estaba con su camisa, su pantalón jean, un jean, short jean, con zapatitos lumberjack, creo que marroncito, su camisa blanca con celeste en rayas. Y le dije, eso es lo que te digo, lo que tal vez me da el tema del Asperger, no puedo recordar esas cosas. Y, y le dije, papá, cómprame un helado. Y me dijo, no, no tengo plata, es muy caro. Pucha, o sea, eso me dolió así fuerte, fuerte, porque para mí fue un detonante así fuertísimo. Y me dijo, cómprate un pibe, un donito. Estaba 50. Te estoy hablando cuando el sueldo estaba promedio era 550 y los policías tal vez ganaban 850. Y el helado costaba 350, era de la marca Bresley. Era un helado en forma de Mickey Mouse. Esa historia se va a conectar más adelante con lo que te voy a decir. Entonces, recapitulando con lo otro, cuando yo armo el concepto, y quería qué nombre puede hacer que le dé identidad, que le dé eso. Poníamos nombres feos, o sea, Dulce Tentación, Cremosito, no me acuerdo ya, o sea, pero o sea, nombres que, pucha, tal vez ni dicen pegado. Y de ahí me acuerdo que dije, oye, el helado tiene que ser algo que a veces muchas personas como un helado con un corazón roto, o alguien que se tiene que engreír él mismo. Y se comenzó a armar eso, y comenzaba a escribir mucho, y comenzaba ternura, cariño, amor, me amo. Entonces, y ahí comenzamos, sale el me mimo. Me mimo. Yo no necesito de alguien que necesariamente me dé para yo engreírme. Y como ya había estudiado marketing, había estudiado neurociencia o algo de esas cosas, escribo, pues, ¿no? El ma, me, mimo, muy. O sea, el ma, me, mimo, mu, todas las personas ya lo hacían. Es un nombre que no me iba a costar posesionar, porque ya estaba en la mente del consumidor. Y de ahí nace me mimo. Armo mi proyecto, voy a este evento de Jürgen, me acuerdo que nos costó 900 soles un almuerzo, y para mí era, yo ni ganaba eso. Y en ese almuerzo, mi mamá me manda de acá de Huancayo maíz, chocolatitos para llevarle a mi tía a este mercado Villarjardín. Y estaba con mi foldercito, llegando ahí, y veo ahí en un puesto la misma señora de hace años que tenía su puesto ahí. Y me viene así como una regresión, así tipo lo de Ratatouille, así. Vino y yo dije, pucha, voy a hacer un negocio de heladería cuando mi papá me negó un helado de niño a los 7 años. Ese momento fue así un bloqueo así, como que algo se aperturara, todo. Me puse a llorar, me sentí, no sé, no podía dejar de llorar, sentía que me ahogaba. O sea, me quedaba mudo y comencé a conectar muchas cosas. Y yo ahí entendí que el negocio iba a funcionar, sin ir en el consultor. Ya había armado un concepto, las cosas. Fui en el consultor, me dijo, sí, va a ir bien, vamos a avanzar.
avanzamos con la propuesta, regresamos y pucha, y te digo la verdad, no tenemos plata. Yo me acuerdo que le pedí a su familia de mi socio que nos prestara, a una de sus amigas le dije, oye, te voy a devolver en tal fecha, y no sabía si le podía pagar, pero "Sí, yo te devuelvo Para las máquinas. para las máquinas". Como te contaba, el tema de las maquinarias, no había el tema del dinero para comprarlos. Entonces, la familia de mi socia nos ayudó muchísimo. Mi familia también, yo me acuerdo que llegamos a una reunión, creo que en Navidad, si no me acuerdo, y yo había averiguado cuánto eran las tasas económicas de los bancos o cuánto te pagan los bancos por tener tu plata. Y pues no te pagan nada. Y entonces yo les vendí la idea, que como casi la gran mayoría de mis familiares de parte de mamá son profesores, les dije, oye, ¿saben qué? Mejor déjame ese dinero y yo les doy tanto. Pero al final me terminaron apoyando con él. Me acuerdo que una tía me dio 1.000 soles, otra, mi mamá también me apoyó, se sacó un préstamo mi mamá para poder darme. Y de esa manera pues se pudo iniciar. Y yo siempre soy muy arriesgado, muy loco, creo que muy imprudente también a veces en ese sentido, porque esas máquinas para los helados fritos no había en Perú. Y yo me acuerdo que me dice que descargué el plano de cómo construir una máquina que había en otro país y se lo mandé a una empresa muy conocida acá. Y no me hacían caso. No, no, claro, era nadie, ¿no? Tampoco para que me hagan caso, pero se los mandé. Esa empresa después de 4 años, 5 años, recién comenzó a vender esas máquinas. Pero pucha, la pudieron haber tenido antes, ¿no? Y yo al importador me acuerdo que me atrevo a decirle y le pido dos. ¿Y cuál habrá sido mi valor de negociación o mi capacidad de enrolamiento? Porque él me llega a traer las dos sin darle dinero. Y me dije, ya. Me acuerdo que iniciamos en Yauris un 22 de julio. O sea, llega las máquinas ese mismo día y yo no sabía ni hacer, o sea, yo ni siquiera sabía hacer helados. No sabía hacer helados, no sabía ni cuánto iba a cobrar, no sabía mi estudio de precios ni costos, o sea, todo lo de pricing, no sabía nada. Y solamente estaba en la ilusión, creo que de suerte. A veces quiero pecar ahora, ¿no? En ese momento no estaba tan preparado como ahora. Y, y nos lanzamos, o sea, ¿qué es lo que pasó? Yo me acuerdo que llegaron las máquinas y me dijo, José, ya llegaron las máquinas. Y él me dijo, me manda pues las máquinas, me manda una de ellas. Y yo había conseguido, como les había comentado, entre préstamos de otras personas algo, pero yo había conseguido el 100% de una, no para las dos, y no sabía qué hacer. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Yo te voy mandando el 50% de la una y 50% de las dos, pero para que me mandes la segunda, le dije. Y me dice, está bien, José. Y me manda la segunda máquina. Pero ese día, el 22, los papás de mi socia fueron y vieron que había mucha gente, la gente hacía colas para comprarlos. Y yo les digo, con la plata que habíamos ganado, creo que habíamos ganado 370 soles, 350 soles ese día. Para mí era muchísimo. Como no tenía personas que contratar colaboradores, o sea, o trabajadores, yo llevé a mis amigos. Y mis amigos los vestí de mimos y ¡fum! Dije, al menos mis amigos me apoyarán, te digo. Y, y entonces, en eso, en la noche creo que saliendo, si venimos muy cansados, les invitamos a los papás de mi socia a cenar. Y ellos les digo, me imagínate, ahorita estamos 22 de julio. ¿Qué va a pasar el 27, día 25, 26 y 27, día central de Yauris? No vamos a dar, con esta maquinita no podíamos, porque no podíamos atender a tanta gente. Y ellos me dijeron, sí, ¿no? La mamá de mi socia me dijo, ¿sabes qué? Vente mañana temprano y yo te presto para una máquina. Y dijo temprano, y el día yo creo que estaba acampando en su casa, o sea, el día 7, a las 7 de la mañana estaba parado. Estaba parado ahí temprano, me prestó el dinero y al importador le cancelé y le dije, ya ves, te he cumplido. El importador de ahí fue un socio muy bueno durante los años posteriores
porque comenzamos así. ¿Cómo iniciamos con los helados? Porque me acuerdo que el tío de mi socia había trabajado pues en la planta lechera 34 años y en las grandes heladerías que hay aquí en Huancayo, él les había enseñado a hacer helados. Pero yo no sabía. Yo te voy a ser así completamente honesto. Yo aprendí a hacer helados después de 4 años. Tendría mi negocio funcionando. No aprendí antes. ¿Cuánto tiempo tiene Memimo? Ahora en julio cumple 8 años. 8 años. Entonces, pero yo no había aprendido. Pero yo intuía. Hoy en día soy maestro heladero. Me fui a estudiar heladería. Entonces, hoy sí sé todo de heladería, de arriba abajo, todo. Hasta probando, siento el sabor, la textura, si es artificial o qué tantas grasas hidrogenadas puede tener. Y claro, el tiempo también te hace experto, ¿no? Pero en ese momento, él nos vendía. Tiene actualmente su punto de venta de la planta lechera, estas casetitas que hay. Ahí. Se llama Marín, el señor. Nos vendía la base del helado. O sea, era la misma base que hacen los helados de cono. Es lo mismo. Sino que él me vendía por litros. Y llegó un momento, cuando nosotros salimos de Yauri, dijimos, ya voy a buscar un local. Y yo les decía, en 2 años tenemos que entrar a un centro comercial, le decía. Y me decían, ay, José, otra vez estás hablando tonterías. ¿Quién va a poder acceder a un centro comercial? Que eso no es imposible. ¿Cuánto dinero? Otra vez. Bueno, solo lo digo. Llegamos a estar, pues, tener 4 puntos de venta en menos de 2 años. Y en menos de un año y medio estábamos en el Open Plaza, hoy en día que es Mall Plaza, y el otro día el Real Plaza. También es una historia cómo llegamos a entrar a los centros comerciales, porque cuando me presento no me quisieron aceptar. Era muy joven, mi marca tenía mucho riesgo, y armé una estrategia para poder blindarme con ellos. Pero eso pasó. Me acuerdo que te encuentro el local de Giraldes, porque tenemos nuestra primera tienda en Ayacucho, que hoy en día ya no existe. Y el local de Giraldes es bonito. Lo armamos con lo poquito que había. Yo me acuerdo que mi primer local de Ayacucho, una tía vino, hizo un comentario muy despectivo. Y me dijo, parece no estás invitado. Pues mira la cochinada que tienes acá. O sea, sí lo dijo en voz fuerte. Era la esposa de mi tío, ¿no? Y entonces, no me, o sea, así como, pero yo aprendí que las cosas así no me resbalaban. Pero a mi socia sí le afectó. Ni música tienen. Y su hermano de mi socia escuchó, vino, nos regaló un equipo de sonidos ahora. Porque iniciamos con un banner, o sea, con sillas de cerveza, esas cosas, o sea, con todo, sí, con eso iniciamos. Y me acuerdo eso. Después que cuando ya pasamos al frente, el mismo Ayacucho, remodelamos ese local y busqué el local de Giraldes. Lo comenzamos a abrir y el tío de mi socia de un momento a otro, no sé, me vendía, no sé, 5 soles el litro de la base del helado. Me dijo, no, va a estar 7, ahora 10. Pucha, yo dependía de ese proveedor. Y dije, pucha, qué bueno, está bien. No, es que no es posible que yo, con la misma base, yo lo vendo en helado a 1,50 sol y tú lo vendes a 7. Si es lo mismo, me decía. Pero yo lo doy en otra presentación y le agrego fruta y lo hago instantáneo. Y le incomodaba que yo vendiera, o sea, con su mismo, no, mis helados deberían costar más. En alguna oportunidad nos propuso, pónganle su marca de él y quiten, o sea, en vez de Memimo. Dije, no, yo sabía que Memimo tenía potencial, no iba a poner el nombre de otra marca. Y cuando abrimos el segundo local, de un día a otro nos dejó de vender. Y nos cerró así el caño, así, ¿sabes qué? No, me estoy yendo de viaje. Y me dejó en la nada porque dependía de él. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? No sabía nada. Nada, frustrado, no sabía qué hacer. Teníamos los 2 locales y teníamos volumen de gente, de compras. Y me acuerdo que la familia de mi socia nos apoyó muchísimo. Ellos se fueron a todo Concepción a buscar, porque ya sabemos que era con esa base, ¿no?
y muchos no te querían vender. Y algunos ya te vendían, algunos me vendían hasta $5 más económico. Y dije, oye, el tío me vendía más caro y a pesar de que era supuestamente familia, ¿no? Y no nos funcionaba. Algo que hacía era su producto era muy bueno. Era muy bueno, eso es cierto. Hasta que encontré un proveedor bueno que trabajé constantemente. Yo me enfocaba solamente en hacer crecer la marca, porque ya teníamos un producto, alguien con el que ya trabajábamos. Eh, y llega pues la pandemia. Y ya más o menos para la pandemia yo ya estaba aprendiendo a hacer la base de helado. Ya intuía, pero nadie me había enseñado. El señor me dijo, yo te enseño. Y ya había calculado, hecho las fórmulas químicas para poder, porque la alimentación al final es química de alimentos, ¿no? Eh, ya había aprendido cómo hacer eso. Y en la pandemia ya no se le cuenta, porque, o sea, tú te ibas a Concepción o al lugar a traer y el taxi te cobraba 40 de ida y 40 de vuelta, eran 80 soles, tu sobrecosto estaba volando en costos. Y entonces dije, pucha, ¿qué hago? Y no podía traer mucho porque se malograba. Y, y un día encuentro, y comienzo a investigar a un maestro heladero, pues top, no sea global. Había sido mundialista y todo en el tema de heladerías. Le escribo, ¿no? Le digo, oye, pucha, ¿qué puedo perder? ¿Por qué no me enseña? Ya, me dijo. La primera clase me cobró $500. Pero aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo, había estudiado tesis ya de heladería, todas esas cosas, había investigado todo, cómo se formulaban los helados. Y de ahí aprendí. Con él ya me perfeccioné porque hay cosas que no están documentadas, que la experiencia del maestro es por algo, es un maestro. Me pulió, fue mi maestro durante años y mi consejero actualmente en heladería. Y de ahí comenzamos a pulir. ¿Y qué es lo que pasa? En la pandemia no podíamos vender helados fritos porque no llegaba. Se derretía muy rápido. Entonces comencé a hacer helados artesanales. Y los primeros artesanales que hacía pues era mi criterio, lo que yo había entendido. Y ahí él me ayudó a perfeccionar mi técnica, a perfeccionar mis procesos y la calidad de mis productos. Pero, ¿qué había pasado? El primer importador que te había comentado que nos ayudó con las máquinas de helados fritos, yo le dije, mira, esta es mi situación. Fui muy honesto y le digo, yo sé que tú tienes la máquina y tampoco la vas a vender. Mándamela, tengo tanto, no teníamos ni el 10% de lo que costaba esa máquina. Y yo le dije, con lo que voy generando te voy pagando. No me mandes la factura, le dije. Cuando te termines de pagar me lo mandas. Y me dijo, ¿sabes qué, José? Voy a confiar en ti porque tú has cumplido tu palabra la primera vez. Y me dio la máquina. Y levantamos eso. ¿Qué hacía esta máquina? Es para los helados artesanales. Ok. Los helados duros o los helados de bolita. Y esa maquinita, pucha, fue un gran apoyo porque hoy en día solo en helados de bola representan el 23% de mi venta total. Del 100% de ventas. Helados fritos sigue manteniéndose con un 50% de la venta total, pero estos representan el 23%, es un margen considerable. Pero ¿qué hubiese pasado si yo no pedía? A veces si no levantas la mano, si no hablas, ¿no? Y él me apoyó. Pero creo que he tenido durante toda la trayectoria, he tenido mucho apoyo. Solo no hubiese podido. He tenido mucha ayuda. Tanto de mi socia, de su hermano, porque su hermano es un capo en todo lo que hace. En el tema de operaciones, en el tema logístico, en todo es muy bueno. Y él me ha ayudado muchísimo. ¿Él trabaja con ustedes? No, o sea, nos ayuda. O sea, cuando necesitamos, lo contratamos. Porque él también se encarga de mi amigo Yaco de armarle todas las tiendas. O sea, ya trabajaba con Yaco antes. Entonces, y nos ha ayudado muchísimo. Y ya comenzamos a hacer eso, a trabajar duro con el proyecto. Y mi mismo fue pues cada vez, no me di cuenta en qué momento pasamos de 1 año a 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años fue complicado. Pandemia. Sí, el 7.º año también. Ha sido, y ahorita viene pues el 8.º año, ¿no? No me quedó claro cómo funcionó Memimo durante la pandemia, porque los primeros meses tuvieron que cerrar, o cómo vendían. No, yo cerré 1 año. 1 año. Yo lo cerré casi 1 año.
porque yo vivía con mi abuela y mi abuela pues tiene 94 años actualmente. Y yo no le iba a exponer a mi abuela. Pero cerraste Memimo durante un año y no vendiste durante un año. Ajá. O sea, prácticamente un año me retrasé. Man, ya, qué loco. ¿Y cómo sobreviviste un año? Lo que habíamos juntado. Todos los ahorros se los llevó a la pandemia. Ujú. Man, ya. No, es que yo tenía mucho miedo. Mucho miedo a exponer a alguien que yo amo mucho. Y así se haga plata, eso no podría. Para mí, o sea, el dinero no tenía más significado que el valor de esa persona. Pero regresar al mercado fue con los helados artesanales. Claro, Ya. regresamos con los artesanales. Con los deliveries, me acuerdo. Actualmente Memimo es líder regional en rubro heladero. Yo creo que nuestra categoría, no en heladería, creo que no, pero en heladería de nuestro segmento sí. O sea, en heladería del lado un poco más premium sí. Pero en heladería de volumen todavía estamos trabajando. Porque nosotros no vendemos volumen, nosotros vendemos calidad. Ahora son 8 años de Memimo. ¿No han pensado ya en expandirse a otros lugares? En realidad, los costos operativos y los costos de la planta de producción son muy altos. Entonces, expandir a otro lugar, a otro local también es bastante inversión. Entonces, eso es lo que ahorita como que también frena las cosas. Y sentimos que todavía acá hay muchas cosas que tenemos que trabajar. Hay bastantes cosas que hacer. ¿Mercado por ocupar aquí todavía? Más que mercado, nosotros cosas que como empresa tenemos que perfeccionarnos todavía. Porque tú te vas a otra provincia, te destruye. Lima te destruye, si no estás ordenado. Tengo el privilegio de conocer casi todo el país, he viajado mucho y, por ejemplo, también sé que mi formato no funcionaría en todas las regiones, por ejemplo. Porque algunas regiones buscan más producto económico, porque más del 40% busca eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas personas me dicen, ay, ¿por qué no te vas a la selva? En la Merced hace calor todo el tiempo. Sí, pero la capacidad económica de gasto no es la misma que la capacidad económica de gasto de Huancayo. Ese es uno de los detalles que muy pocas personas no analizan, ¿no? Y claro, tienen un valor agregado que es el clima, pero la población, la demografía es menos densa que la de acá. José, cuéntanos un poco de los planes que tienes para Memimo en el futuro. Yo en realidad uno de los deseos que yo tenía era que las personas que se quedaban trabajando conmigo tarde o temprano iban a terminar siendo dueños. No sé, dejarles una tienda, algo así. Que ellos, o sea, también no solamente quédense como trabajadores, sino que ellos tengan algo de la empresa. ¿Tienes un equipo que lleva muchos años trabajando contigo? ¿Sí? ¿Qué porcentaje representa ¿De años? este equipo, claro? Creo que ahorita son 3 personas. Que están casi toda la historia de Memimo. No toda la historia, pero buenos años. Había algunos chicos que han estado bastante... O sea, mis chicos antes de la pandemia han estado fijos desde que iniciamos. O sea, en la pandemia, para algunos, pues, cambiaron también sus... Tuviste que despedir por pandemia. No, cambiaron sus perspectivas cada uno de ellos. Buscaron ellos nuevas alternativas. Ellos buscaron nuevas alternativas. Me acuerdo que los apoyamos con los ahorros hasta donde se pudo. Y ya había un momento que ya era insostenible. Pero ellos, algunos tuvieron otros rumbos, algunos se volvieron papás. Estar encerrados en la casa se volvieron papás algunos y ya buscaron trabajar en otros lados. Pero lo bonito es que ellos siempre vienen. Son clientes. Más que clientes, siempre vienen a visitar. O cuando ven que la tienda se llena o hay personas que necesitan ayuda, se meten a apoyar. Qué loco. Ajá, eso pasa muy seguido en mi tienda. Eso pasa hasta el día de hoy. Por ejemplo, los chicos que tenemos, incluso a veces ya acabó sus horarios y se quedan. O sea, ya saben que se tienen que ir, o sea, pero se quedan por conversar con el amigo, las cosas, porque se llevan chévere. O sea, creo que la administradora que tenemos hace un buen trabajo de organización con ellos. Y si ya se están preocupando en su cumpleaños de quién llega, a pesar que somos pequeños, a pesar que no somos muchos. Eso es lo que yo veo que mí mismo siempre valorábamos mucho los cumpleaños de las personas. Sentimos que es un día especial para ella.
Qué bonito. Jos, hemos conocido tu faceta como emprendedor, como empresario, como ser humano. Cuéntanos ahora un poco acerca de tu cara como gestor social, porque en estos, de hecho, no es algo que haces estos últimos meses, creo que lo vienes haciendo ya hace bastantes años, Ujú, este proyecto llamado Mentes Maestras, ujú. en el cual proliferas educación, ¿no? Educación para emprendedores, para empresarios. Cuéntanos acerca de este proyecto, por favor. Mira, por ejemplo, yo vengo apoyando emprendedores hace 10 años y, por ejemplo, algunas personas que me conocen, "Oye, ¿cómo llenaste un auditorio con tanta gente?". Es que no es que los conozco de ahora, ya los conocía durante la trayectoria. A veces darle un consejo a alguien, pues no te quita nada, ¿no? O algo que tal vez tú te equivocaste para que él tal vez pueda encaminarse mejor. Y lo vine haciendo. Estas reuniones las tuve con mi amigo Yaku y nos reuníamos. Siempre, ya como, oye, ¿qué tal? Y siempre me encantaba conversar con él porque siempre conversamos esto, que podíamos hacer. Y decíamos, nosotros tenemos que convertirnos en líderes de impacto social, de poder apoyar a la comunidad, de poder apoyar a Huancayo, sin un fin, sin buscar algo. Al menos yo no busco nada de eso. Y, y comenzamos a hacer, nos reuníamos en mi casa. Me acuerdo que antes se reunían en mi casa. Llegó un momento que a veces en mi tienda y llegaban 70 o 60 personas en mi tienda. Y las personas siempre traían a alguien nuevo. Porque Perú es uno de los países más emprendedores que hay. Y entonces hay un nicho. Y entonces de esa manera comenzábamos a apoyar. Mentes Maestras nace, por ejemplo, lo creamos Iyaku y yo. Creamos el nombre, yo armé el equipo. Yo armé a todos los de Mentes Maestras en esa época. O sea, convoqué a todos, a los 11. ¿Cuánto tiempo ya van? El grupo o el equipo que al final como que se disolvió, no es que tenga mucha secuencia, pero siempre nos vemos. Creo que es como que cuando se necesita el grupo está. O sea, oye, vamos a hacer esto. Por ejemplo, cuando armé el evento del Andino, dije, Yaku, este evento es, y le íbamos a hacer solamente Yaku y yo, o sea, no, necesitamos una organización. Y ahí como que reactivé Mentes Maestras. Y dije, oye, tenemos que volver a hacerlo. Pero que nosotros éramos un fin, sé que en Huancayo hay grupos de empresariales con nombres, con aportaciones, pero creo que lo hacen con un fin más comercial o con un fin más creo que algunos hasta de fiestas o festivos. Y a mí no me llama la atención eso, o sea, no estar hoy para ser padrino de eso. No es mi estilo. Entonces yo realmente quería centrarme en la educación, que es lo que realmente importaba. Y, y ya de eso comenzamos a avanzar. La gente miró que íbamos avanzando. Dictábamos algunas capacitaciones para las universidades y la gente nos comenzó a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, y en los años ya pues se ha ido sumando todo eso, ¿no? Y hoy en día, gracias a esa organización, eh, se pueden hacer eventos más bonitos o más grandes, ¿no? Y no es lo mismo hablar con un empresario o decirle, oye, sabes que yo te invito, que te invita a la organización, ¿no? Creo que hay más respaldo, más peso. Entonces, eso es lo que estábamos viendo y manejando, ¿no? Y importante, ¿no? Siempre el tema de ayudar, que es lo que nos mueve, o me llama mucho la atención. Jos, te agradezco mucho por todo este tiempo que nos has platicado acerca de tu historia. Creo que nos hemos llevado aprendizajes bastante interesantes. Me gustaría cerrar pidiéndote que le des un consejo a nuestra audiencia. La audiencia que nos escuchan son personas que sueñan, que quieren lograr objetivos, entre ellos emprendedores, aspirantes a influencers, personas que están en el desarrollo personal y en este mundo tan bonito de convertirse en una mejor persona. ¿Qué consejo le podrías dar a nuestra audiencia, Jos? Lo más importante es que busquen un mentor, ¿no? Yo creo que he tenido varios mentores durante estos años y ellos me han acortado mucho la curva de aprendizaje, ¿no? Y siempre alguien te va a dar un consejo. Y hay una gran diferencia, ¿no? Entre escuchar una opinión y recibir un consejo, ¿no? Creo que todo el mundo puede opinar si haces o no haces, pero no todos creo que tienen la autoridad de darte un consejo desde su experiencia, ¿no? Eso es uno de los detalles. Busquen a alguien que les pueda guiar. Si no lo tienen, hay libros, hay videos. Y levanten la mano, no nunca digan, no me va a responder o no me va a hablar.
no no se inventen ideas en su cabeza hasta que no lo hagan, ¿no? Y lo demás creo que voluntad y que hagan las cosas donde son buenos. Siempre te dicen, haz lo que te gusta. No necesariamente. ¿Qué tal en lo que te gusta no eres bueno? Puede ser que desarrolle las cosas donde tú eres bueno y con el tiempo que te da esos resultados puede ser las cosas que te gustan. Eso creo que yo podría dar esa recomendación. He disfrutado mucho esta conversación con José Villanueva, gerente general de Memimo y líder de Mentes Maestras que se va activando de cuando en cuando. ¿Ahora tienen proyectos próximamente, José? Sí, 2 meses vamos a hacer un evento. En realidad tengo 3 eventos que estoy organizando. Uno de acá, este 19 de abril, que viene un evento de marketing que lo va a dictar Yaku, Alejandro Maita y mi persona. Y que es un evento escalonado porque el 21 del mes de mayo viene un amigo mío que pues es un bravo, es un genio. Para mí es una persona que yo puedo decir que es genio. Ha trabajado en la NASA, estudió en el MIT, ha hecho muchos procesos, ha estado como desarrollador de OpenAI, él ha sido uno de los desarrolladores. Entonces, y lo conversé y le dije, oye, ¿por qué no vienes? Y viene este 21 de abril, espero que puedan estar. De abril iré el 21 de mayo. Y viene mi amigo, pues, que es importador, otro también de importaciones también que viene. Y también viene, pues, este chico, que mi amigo lo convenció de venir, que es Pablo Ezeta, también viene que vende ropa, que es más amigo de mi amigo, ¿no? Ellos vienen en la semana de marketing, que es el Día del Marketero, si no me equivoco, que es este 21. Vamos a poner los links en la descripción del video. Sí, sí, sí. O sea, aún vamos a ver todos esos detalles, cómo se tienen que hacer, porque tengo reuniones todavía con ellos. Entonces, pero sí, ese evento va a estar muy bonito, los invito a que puedan participar. Es gratuito. Entonces, y siempre es eso, ¿no? Esos son los 2 eventos que vienen porque de ahí vamos a hacer el evento general que estábamos organizando con Mentes Maestras, que era con Javier Calvo, ¿no? Y otros 2 empresarios más que todavía estamos por confirmar. Eso es lo que vamos a hacer y estamos en ello, ¿no? Muchas gracias, José. Esto ha sido todo con José Villanueva y nos volveremos a ver el próximo domingo en una entrega más de Visceral Podcast. Muchas gracias, cuídense.